¿Qué tal, hermanos? Un gusto poder saludarles a través de este medio. Es realmente afectuoso el querer compartir con ustedes esta síntesis, esta primera parte de la síntesis que el día de hoy vamos a abordar de nuestra materia de antropología teológica, pecado original. El hombre se puede estudiar desde diferentes ópticas, desde la psicología, desde la sociología, la antropología filosófica, la misma teología, pero cuando abordamos esta temática, sobre todo esta materia tan particular como lo es la teología, pues el adjetivo mismo teológica nos encierra un punto muy particular, muy medular. Esta relación del hombre con Dios, esta relación que el hombre tiene para con Dios y viceversa, la relación que hay de Dios para con el hombre, este Dios uno y trino que se ha revelado en Jesucristo. El método para seguir y alcanzar el objetivo de este estudio antropológico pues es la revelación cristiana. La antropología teológica nos adentra como disciplina en la teología dogmática para mirar lo que somos a la luz de Jesucristo mismo. La antropología teológica, vista desde la óptica de Jesucristo, es la revelación del Padre en nuestra esencia humana. Esta antropología contribuye a una orientación tanto espiritual como ética basada en la fe. Nuestra dimensión humana cobra un sentido más profundo, álgido y dimensional en la medida que vamos adecuando nuestro ser cristianos, nuestro ser humano, a la altísima vocación a la que Dios nos ha llamado como hombres, como personas. Entonces, en torno a esta reflexión, tanto la filosofía como la antropología misma, vista desde la teología, pues son simple y llanamente toda relación que existe del hombre con Dios y de Dios con el hombre en la medida que se revela en Cristo Jesús. Entonces, pudiéramos decir que la dimensión antropológica tiene una trípode, tiene una tríada muy particular que siempre a lo largo de nuestra materia estuvimos abordando. Descubrir que somos desde la antropología teológica, descubrir que somos criaturas, que fuimos creados. Segundo aspecto, descubrir desde esta dimensión esquemática que somos pecadores. Y el tercer gran trípode de este esquema sistemático fue la justificación. Jesucristo que nos ha justificado, Jesucristo que nos ha mostrado el verdadero camino para llegar a Dios Padre. Entonces, ser criaturas, ser pecador y ser redimido es el esquema estructural de la antropología teológica. Es un diplomado que abordamos. Es un diplomado del módulo 4 de diplomado de humanidades, de teología dogmática. Entonces, mira específicamente esta relación desde el punto de vista con Dios que el hombre tiene, cuyo objeto formal es la antropología misma. En la primera sesión abordábamos nuestro ser criatural, el origen del hombre, el cuerpo, el alma, el espíritu, cuerpo, alma, estas disruptivas que hay en torno a lo que sea evolución, creación, creacionismo, evolucionismo, monogénesis, poligénesis, que si venimos de una sola especie, que si venimos de muchas especies, que si venimos del mono, que si no venimos del mono. La Iglesia nos pone con sabiduría el esquema. El hombre es cuerpo y alma. El hombre ha sido creado. El cuerpo puede venir de la evolución, pero el alma es creada inmediatamente por Dios. No es un proceso de la evolución, sino que el alma es espiritual y por tal razón es creada por aquel que es un ser supremo. La natura espiritualis de la inteligencia humana puede explicarse desde la creatio ex nihilo. La naturaleza espiritual de nuestra inteligencia, de nuestra alma, de nuestras facultades superiores, solo se explican a la luz de la creación de la nada. La evolución es en el orden material. Todo lo que ha sido creado es en el orden material. Pero cuando implica alma, implica algo sobrenatural, ahí es una intervención más allá de lo humano.
venir de una especie o venir de una multitud de parejas, pues bueno, ya es más una disquisición bíblica, ¿ok? Porque aquí es donde vienen las disruptivas, donde la persona o los que han estudiado Biblia o los científicos que han puestose a estudiar Biblia y querer darle una explicación a la humanidad o al proceso del evolucionismo, porque eso es lo que más se enarbola, ¿verdad? Del evolucionismo más que la evolución, pues entonces se pone en entredicho la letra misma de la palabra. Y recordemos, en otra materia hemos abordado que la palabra de Dios se aborda como lo que es, como palabra de Dios, y se estudia desde la fe, no desde la ciencia. Entonces, cuerpo, alma son dos alas del mismo pájaro llamado persona. Cuerpo y alma es lo que hace nuestro ser persona, y el alma es la forma del cuerpo que tiene origen en un acto propio creador de Dios. Es una dualidad de realidades que son parte de nuestra esencia de hombres. Entonces la iglesia adopta evolución sí, evolucionismo no. Creación sí, creacionismo no. En la segunda sesión que abordamos en nuestra materia de antropología, el tema central era el hombre y la creación. Hablaba de la creación, el primer tema, la creación en general, pero nos abordaba muy particularmente la parte más álgida de la creación, el hombre. En esta segunda sesión, profundizando más en este hombre y la creación, nos pone de manifiesto cómo la creación tuvo un proceso. Nosotros desde nuestra fe cristiana creemos que la creación fue dada en 7 días y tuvo un proceso, y esa es parte de la enseñanza analógica que tiene la fe y la Biblia misma. Un proceso de crecimiento. Dios sí crea en un solo acto, en un solo instante, pero para que nosotros podamos comprender el proceso de la creación, el agiógrafo con mucha sabiduría nos va conduciendo, nos va diciendo, pues el primer día hizo esto, el segundo hizo lo siguiente y el tercero. ¿Qué nos da a entender también el agiógrafo allí? Que Dios tiene un orden y no puso primero al hombre y de último hizo el sol. No, Dios ordenadamente hizo todo para que el hombre fuera quien tuviera la primacía en la creación. Y esto ya en el pensamiento de Dios con una finalidad. Lo hemos visto y lo vimos en una parte de nuestra materia, cuando Tertuliano nos aborda esto, cuando Dios estaba creando a Adán, realmente en quien estaba pensando era en Cristo. Entonces, Cristo es el modelo de hombre. Y si el hombre fue puesto como la cereza del pastel en la creación, fue porque Dios encauzó todo por obra misma de la palabra, que es Cristo. La creación es necesaria, y por ser necesaria y por ser contingente, necesita de un ser necesario, y el ser necesario es Dios. Depende la misma creación del Creador. La naturaleza se mueve con sabiduría, sí, pero esa sabiduría le es venida impresa por ser imagen de Dios. La creación de la nada es una absoluta dependencia de todas las cosas de Dios como último y primer fundamento. El misterio de la salvación, donde Cristo es la causa eficiente, a Cristo se nos pone como la causa final y la causa ejemplar. Pero en este crear al hombre y ponerlo por encima de la creación, decimos que Dios permanece fiel, y esta fidelidad de Dios a la criatura, el hombre, y a su creación, todo el cosmos, decimos que Dios sigue creando. Y sí, Dios sigue creando. Dios sigue mostrándose, decía nuestra materia, infieri, porque en el proceso de la creación inicial y en el proceso de la creación nueva, estamos hablando de la venida de Cristo, hay todavía una creación continua. Dios no se esperó hasta la plenitud de los tiempos para volver a recrear, no. Siguió creando, siguió haciendo las cosas nuevas, y Jesús mismo lo expresa: te doy gracias, Padre, porque has hecho nuevas todas las cosas. Y en este hacer nueva todas las cosas es la actuación propia de Dios
por su creación, por la fidelidad a lo que ha creado. La fidelidad de Dios nos recuerda cómo están ordenadas las cosas y hacia quién están dirigidas las mismas. La finalidad de la creación es amar a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios. En la tercera sesión, el hombre como criatura nos ponía la tercera sesión de manifiesto en el título El hombre, imagen y semejanza de Dios. Ya dejamos de lado a la creación. Ahora nos especificamos muy atinadamente con el hombre. Hombre, imagen y semejanza. ¿Y qué es ser imagen de Dios? El ser imagen de Dios es tener la autoridad de parte de Dios para dominar la tierra, para someterla. Es una condición inherente a la imagen que tenemos con Él. ¿Okay? Es un llamado a existir en comunión también con Él, y ese es parte del proceso de ser imagen de Dios. Es una condición de imagen que no es accidental, sino que es sustancial. Entonces, nuestra imagen con Dios es una condición estática porque la hemos recibido en la creación, pero el ser semejanza de Dios es una condición dinámica. ¿Y por qué es una condición dinámica? Porque en la medida que nos vamos perfeccionando, vamos siendo perfectibles en buscar la gracia, en buscar a Dios, en seguir a Dios, en adherirnos al mandato que Dios nos propone, vamos afianzando nuestra perfectibilidad y nos vamos asemejando y nos vamos moviendo. Por eso la semejanza, el ser imagen, es una condición ya dada, ya estática, ya está. Pero la condición dinámica, el ser semejanza, es tu esfuerzo, mi esfuerzo por querer llegar a alcanzar esa imagen, esa comunión con Dios que hemos recibido desde la creación. Estamos llamados a adquirirla. En nuestra cuarta sesión abordamos al hombre mismo. Ahora nos miramos a nosotros mismos y nos ponemos frente a un espejo, nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestra alma y nuestro cuerpo. Cuerpo y alma, una dualidad. Somos una dualidad. La concepción filosófica de Platón descarta el cuerpo, saca el cuerpo es malo, el cuerpo no ayuda. No, la teología cristiana nos dice que somos espíritu encarnado, porque somos creados a imagen y somos llamados a hacer semejanza. El hombre es imagen de Dios en la medida que va adoptando en su cuerpo toda aquella realidad positiva que lo va uniendo con su Creador. La vida corporal es la depositaria de las propiedades de toda la persona. Ontológicamente somos una dualidad, ciertamente. El alma es la forma, dijimos en su momento, hace un rato, dijimos que es la forma sustancial del ser vivo. Y cuando hablamos de alma racional, hablamos de las operaciones, ¿verdad?, que facultativamente tenemos como superiores, y hay facultades superiores y decíamos en su momento que hay facultades inferiores. Las facultades inferiores en este proceso de concupiscencia, de pecado, de debilidad, son las que más activas se encuentran. Son las que más trabajo nos cuestan dominar. Mientras nuestras facultades inferiores no estén sujetas a las superiores, todavía estamos en un proceso de perfectibilidad y de ser verdaderos hijos de Dios, alcanzar la santidad, hacer el esfuerzo por obrar el bien. En fin, somos un cúmulo de perfectibilidad. La persona pues no se reduce a cuerpo o espíritu. Reducir a la persona solo a cuerpo, pues cosificarlo. Reducirlo solo a espíritu sería deificarnos, y no somos ni una deidad ni una cosa. Somos personas, íntegramente cuerpo y alma. En nuestra quinta sesión abordábamos el tema pues ya más interno de nosotros, ¿verdad? Cómo, si lo vamos viendo, cómo gradualmente vamos profundizando. A esta altura, en la sesión 5, en la quinta sesión, llegamos a la conciencia y a la libertad. Y la conciencia es el lugar tan precioso donde Dios habla. Es aquel lugar donde
la voz de la moralidad resuena para actuar, para poder libremente decidir, también para escuchar la voz de Dios. Entonces es aquel lugar donde el Creador, por su gracia, nos llama, nos invita, ¿verdad? La conciencia, sobre todo la conciencia moral, es la que nos ayuda a juzgar los actos y los resultados de esos actos mismos. La libertad. Nosotros como hombres tenemos esa capacidad para deliberar, para elegir y para actuar. Pero nos dice también San Agustín de Hipona, hay en el hombre, hay en nosotros una libertad menor, una libertas minor y una libertas mayor, una libertad menor y una libertad mayor. La libertad menor no la vamos a perder porque es esa capacidad que tenemos para elegir, y esa capacidad nadie la puede perder porque sería perder todo, sería perder nuestro ser humano. Tu capacidad de libertad como libertas minor es esta posibilidad que tú tienes para elegir algo, ¿ok? Pero en el proceso de elección con esta libertad podemos perder la libertad mayor. ¿Cuál es esta libertad mayor? Esta segunda capacidad de dirigirse hacia el fin último. Y allí es donde nos podemos perder, porque este fin último nos puede esclavizar en la medida que aparentemente decimos ser libres. Conciencia y libertad nuevamente vuelven a ser dos elementos cruciales de nuestra esencia humana. Cuerpo y alma son fundamentales, pero en el alma la conciencia y la libertad nuestra son los lugares más preciosos donde Dios le gusta hablar, a donde Dios le gusta depositar su voz, a donde Dios le gusta actuar. La conciencia es el lugar más precioso y sagrado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y podemos hacer como que no tengo conciencia o acallo mi conciencia, pero por libertad, aunque pretendas elegir acallar tu conciencia, tu libertad mayor siempre va a estar como conciencia moral, juzgando tus actos de persona y cómo la cualidad de ese acto que has hecho, que piensas hacer y que estás haciendo puede ser bueno, pero también puede ser malo. Entonces, conciencia y libertad es el lugar más precioso y sagrado que el ser humano tiene, y por eso no lo perdimos. En nuestra sesión 6 abordábamos ya el preámbulo o la apertura del telón al cual vamos a dar segundo paso, que era, dijimos en su momento, nuestro ser pecadores. Pues bueno, antes de entrar a ese punto, la sesión 6 nos puso el escenario por completo, el estado original del hombre en el paraíso, en el Edén, en aquel lugar tan precioso que Dios había prometido al hombre, aquel precioso lugar en el cual Dios dice que caminaba con el hombre, que iba junto a él, que dialogaban. No me imagino una tarde con Dios en ese lugar, departiendo cómo estuvo el día, ¿verdad? En esta sesión nos iluminó de manera muy concreta conocer que Dios depositó en el hombre, en ese estado original, dones naturales, sobrenaturales y preternaturales. Los primeros, tras la caída, fueron corrompidos, fueron dañados, fueron lacerados, pero continúan caminando con nosotros, heridos, pero siguen caminando. Tras la caída perdimos los dones sobrenaturales y los preternaturales. Estos dones sobrenaturales, perder la amistad con Dios, perder esta gracia, perder esta visión beatífica. Y los preternaturales, esos dones que con el pecado de los primeros padres nos hicieron perder todo. El estado original al cual el hombre estaba llamado era un estado de santidad y de justicia, de inocencia. Y el pecado corrompió esa unidad y esa armonía. El estado de santidad y justicia se define como el paraíso, esa amistad con Dios
que el mismo Dios le ofreció y el cual el hombre por libertad decidió no tomarla. ¿Ok? Estos dones preternaturales, la inmortalidad, la integridad, la impasibilidad, la ciencia infusa, pues evidentemente antes eran características propias de nuestra esencia. Tras la herida del mal, ese estado original se volvió pena. Esos dones preternaturales, aún después de la venida de Cristo, van a ser restaurados en aquel lugar que Dios nos promete. La sesión 7, que fue el pecado original, primera parte, pues nos abordó muy categóricamente el pecado, la universalidad del pecado. El pecado como aquel estado en el cual el hombre se deja seducir por su propia libertad y por su decisión de no acatar y aceptar la gracia que Dios le propone, la armonía, la amistad. La gracia está antes que nuestro pecado, pero junto con nuestro pecado está la responsabilidad que conlleva la decisión de aceptar el pecado en la vida y evidentemente afrontarla con responsabilidad. El pecado entra en el mundo por el pecado de Adán, eso sabemos, ¿ok? Y tanto Tertuliano como Agustín y Santo Tomás nos hablan que es una privación de esa justicia original, ciertamente, pero la concupiscencia como herida, aún después de ser regenerados por el bautismo, va a ser una herida que va a caminar con nosotros, que nos va a dividir internamente, pues ese es un fruto, la división. Va a ser una lucha entre el mismo hombre internamente, la lucha que día a día nosotros como personas tenemos en querer hacer el bien, pero la carne nos jala. El pecado es una ruptura de comunión con Dios, porque nos aparta de Dios, nos aleja. El pecado original es la privación. Decíamos en su momento que el pecado original originante es aquel pecado histórico cometido por un hombre específico que nos acarrió la responsabilidad del pecado para todas las generaciones, y por tal razón existe una solidaridad en el pecado, porque pertenecemos a la misma especie, pertenecemos al mismo ser humano de aquel primer hombre, y el pecado original originado es aquel pecado que como consecuencia está caminando con nosotros, va avanzando con nosotros tras la herida que el pecado ha dejado en nuestros corazones. Y bueno, voy a cerrar esta síntesis con esta primera parte de la síntesis hasta este momento, porque la siguiente parte, que es la sesión 8, que es parte del pecado original, pues la vamos a abordar en nuestra siguiente semana con la continuidad del mismo. Recuerden, esto es una síntesis, es algo muy rápido, muy práctico. Traté de hacerlo lo más digerible posible, pero bueno, también cuando empiezo a hablar nos explayamos un poquito. Pero bueno, esta es la primera parte de la síntesis. Va a haber video, va a haber diapositivas, va a haber información en su momento cuando estemos pasando la misma a través de WhatsApp. Pues muchas gracias, les agradezco su tiempo, su momento, su espacio, que Dios me los bendiga.